Hoy hablaremos sobre la sangre en la orina, 7 causas desde las más inofensivas hasta las más peligrosas. Como urólogo que atiende pacientes a diario, puedo explicarles por qué. A veces conviene poner atención, otras se puede estar tranquilo y en ocasiones hay que ir urgente con un especialista. Si ven el video completo, sabrán todas las razones por las que esto ocurre, incluidas las más inesperadas. Existen señales corporales poco comunes que modifican cómo una persona percibe su cuerpo. A esto se refiere, por ejemplo, la sangre en las heces cuando aparece. Tengo un episodio aparte sobre eso y sobre la sangre en la orina. Eso también es peligroso, porque toda la vida te levantas, orinas y tu orina es clara. Y de repente hoy te levantaste y viste que junto con la orina, al principio, al final o durante el proceso, sale una gran cantidad de sangre. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Pensar que se pasará solo? Probablemente apreté algo ahí, tal vez tuve sexo de una manera diferente o quizá tomé algo y por eso probablemente voy a esperar a que pase. Recuerden que la orina debe ser limpia, transparente y ya filtrada por nuestro organismo. Es un líquido que solo tiene los desechos del cuerpo y si de repente, por alguna razón, aparece sangre en ella, significa que en este sistema que ha funcionado perfectamente toda la vida, ha ocurrido algo extraño. En un caso puede ser inflamación o ruptura de un vaso sanguíneo. Aunque intentemos calmarnos con explicaciones cotidianas como que tomé un jugo, es necesario conocer las causas principales de por qué puede suceder esto y así habrá menos preocupación y tendrás herramientas claras sobre cómo actuar. Y hoy junto conmigo vamos a analizar las principales razones por las que esto sucede. Además, por cada razón, les daré un algoritmo para que no entren en pánico, comprendan qué hacer, qué falló y cómo avanzar. Amigos, el enlace a mi canal gratuito de Telegram está bajo este video. Ahí comparto a diario personalmente, sin redactores. Escribo personalmente el texto que transformará su vida sobre alimentación, hábitos, medicamentos e investigaciones científicas adecuadas. Leyendo y dedicando solo 30 segundos al día a todo esto, podrán convertirse cada día en una mejor versión de ustedes mismos. La primera causa en los hombres es rara, es una enfermedad femenina, es cistitis aguda, una inflamación que se siente de inmediato, hay sangre en la orina y además es un cuadro bastante clásico. Urgencias repentinas, ardor, escozor, sensación de irritación constante. Esto ocurre con poca frecuencia, es decir, la cistitis no se desarrolla durante 3 a 4 semanas, de repente aparece en la noche después de una exposición al frío, después del sexo y la micción es dolorosa, la micción es incómoda, pero también puede haber hematuria indolora, y en todo esto, la sangre puede aparecer dependiendo del grado, a veces casi parece sangre pura, pero normalmente aparece al final de la micción. Solo pueden ser unas gotas y la sangre apenas se nota cuando se cierra el cuello de la vejiga. Pero la verdadera razón por la que aparece sangre en la orina es la inflamación de la mucosa, Al inflamarse, se llena de vasos sanguíneos, se vuelve floja y sensible, y estos vasos pueden romperse y causar sangrado. Y la mujer al ver esto se asusta mucho, especialmente cuando es la primera vez que le pasa en su vida. Pero les digo de inmediato que normalmente esto viene acompañado de dolor, mientras que el cáncer o la cistitis, como la llamamos, es decir, clínicamente parece cistitis, pero no duele. A menudo sucede que el tumor sangra pero no hay dolor. Ese tipo de cosas probablemente son más preocupantes que cuando tienes un dolor intenso, así que si duele y además hay sangre, en realidad no es tan grave. ¿Por qué sucede esto? El organismo elimina bacterias, protege la mucosa y activa la respuesta inmune, combatiendo bacterias en la pared mucosa. Y después de beber, esa es la mucosa y simplemente, lamentablemente, se daña. Hay que hacerse un análisis y cultivo de orina, hidratarse y beber más para eliminar esto rápido. La única forma de curarse es con antibióticos que eliminen la bacteria, pero solo tras los resultados. Medicamentos como el Monural pueden tomarse una sola vez sin pruebas, ya que la causa suele ser Escherichia coli, pero se recomienda averiguar qué bacteria entró en la vejiga, se multiplicó y causó esta inflamación. Imagínese, tendría que tratar a ciegas durante una semana y media o 2 semanas y si el medicamento no es efectivo contra la bacteria, la cistitis seguirá igual. La bacteria se hace más resistente, dañaste tu organismo y tu hígado con antibióticos, desarrollaste disbacteriosis y tras 2 semanas la cistitis regresa. Durante ese tiempo te molestó menos porque el sistema inmunológico combate esas infecciones. Por eso hacemos un cultivo. Es un análisis de orina que indica la bacteria presente, su concentración y los antibióticos efectivos.
este no funciona, este tampoco funciona, este no funciona muy bien, pero este funciona súper bien y debes tomar el que realmente la combate bien. Solo así se cura totalmente y la enfermedad no vuelve. Hola amigos, recordarles que tengo vitamina Sipsum que creé con mucho cariño para mi familia, amigos y ahora también para mi hijo. Pronto, quizá cuando este video salga, habrá una línea infantil y de nutrición deportiva que también planeo hacer. Me esfuerzo por elegir las mejores materias primas, utilizo las mejores tecnologías de producción y en mi propia fábrica, que está ubicada en una zona económica especial en Dubna. Creo vitaminas de las que me enorgullezco y avalo con mi reputación. Por eso cada frasco lleva mi apellido y firma. Amigos, gracias por confiar, por miles de comentarios positivos, por sus calificaciones a nuestras vitaminas y por creer en nosotros. Lo más valioso para mí es su salud. Sean felices. El enlace a las vitaminas está abajo. La segunda razón son los cálculos renales. He enfrentado eso toda mi vida, incluso antes de dedicarme a la oncología. Ese dolor, créanme, es inconfundible. Si han expulsado una piedra o tenido un cólico renal, sabrán qué es eso, porque hay una característica. Te acuestas del lado derecho, izquierdo, incluso si corres por el techo. El dolor siempre está presente, no se confunde y ninguna postura alivia mucho. ¿Por qué hay sangre durante el cólico? La piedra rara vez es tan lisa como una perla. Suele tener picos, ser afilada y puede dañar la mucosa al moverse. Y por eso aquí, si vemos sangre, la mayoría de las veces es una señal de daño mecánico, es decir, la piedra pasó, raspó y apareció sangre. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tan importante es saber que la sangre y el cólico se relacionan con el riñón? Usualmente duele la parte baja de la espalda y no depende del movimiento. Si duele al moverse o cambia al cambiar de posición, no es el riñón. A este no le afecta la postura. Si el flujo está obstruido por una piedra, ¿en qué posición estás? Porque muchas veces pasa que hay sangre y duele la parte baja de la espalda, pero la causa de la enfermedad, el dolor en la espalda baja, es porque te dio el aire y la sangre sale por una razón completamente diferente. Una piedra puede atascarse en el uréter, bloquear el paso, expandir el sistema colector del riñón y causar hidronefrosis. Además, donde está la piedra suele haber infección. Recuerden que un riñón bloqueado por orina infectada es muy peligroso. ¿Qué debe hacerse en ese caso? Es importante verificar si la orina está obstruida por la piedra, aunque no siempre esa es la causa. Puede ser algún tumor en el riñón que sangró y todo eso se convirtió en un coágulo. Y el coágulo, cuando pasa por el uréter, causa dolor, es decir, dolor en la parte baja de la espalda. Incluso si aparece de repente, a veces puede ser un coágulo, un tumor sangrante. Por eso, lo principal, ¿qué es? Es fácil, rápido, accesible, barato y sin consecuencias para el organismo. Háganse un ultrasonido de riñones y uréter si es posible, aunque solo se ve bien el tercio superior. La tomografía computarizada es el estándar de oro. Si estamos buscando una piedra, lo primero que hacen es una tomografía computarizada sin contraste, y después ya le agregan el contraste. La tomografía computarizada permitirá determinar si hay una piedra y en qué lugar se encuentra. Ahí también hay sus propios obstáculos ocultos, porque en las partes inferiores del uréter, donde hay diferentes vasos sanguíneos alrededor, muchas veces se encuentra en las propias paredes de los vasos. Las placas calcificadas en una radiografía común no se identifican sin contraste, por lo que se requiere diagnóstico diferencial para ubicar el uréter. La orina puede teñirse de sangre por un resfriado o una carga viral. Y entonces puede ser una macrohematuria, o sea, cuando lo ves a simple vista, y a veces puede ser una microhematuria. O sea, fuiste a hacerte un análisis de rutina y te dicen que tienes sangre en la orina, o sea, no la ves a simple vista, pero ahí está. Eso se llama microhematuria. Hay situaciones en las que la sangre en la orina aparece después, por ejemplo, de un entrenamiento intenso, eso también puede pasar, o después de una deshidratación prolongada, eso también puede pasar. A esto se le llama hematuria transitoria. Es un fenómeno temporal. Ocurre cuando los vasos sanguíneos se vuelven frágiles y aumenta la presión en los glomérulos. Cuando, por ejemplo, han estado en alguna excursión en jeeps, como me pasó una vez, y después me dolió el costado, parece que alguna piedrita salió. Eso es seguro si solo fue un episodio aislado. Ocurrió una vez y se olvidó, está bien. En otros casos, repitan el análisis de orina en 2 o 3 días, aunque no vean nada. Si sale limpio, asunto cerrado. La cuarta razón es la prostatitis, inflamación de la próstata. ¿Por qué? Porque es una enfermedad común en los hombres de hoy en día, da varios síntomas, incluso a veces duele en la ingle, a veces en el perineo, a veces por esto hay algunos problemas con la función eréctil, a veces duele al orinar. La prostatitis puede presentarse de muchas formas.
la aguda puede causar sangre en la orina. Al hacer una cistoscopía y entrar por la próstata a la vejiga, observamos la próstata internamente. En esa zona suele haber muchos vasos sanguíneos alterados, como nódulos varicosos, sobre todo si tienes adenoma, especialmente en hombres de mediana edad con alta carga física. Ahí hiciste sentadillas con barra, especialmente usando un cinturón de levantamiento pesado, tuviste relaciones sexuales y luego volviste a tener sexo. Los vasos sanguíneos realmente a veces no aguantan, pueden inflamarse, la próstata puede hincharse, la hinchazón que ocurre interrumpe el flujo normal de la orina porque la próstata se comprime y afecta el conducto urinario, aparecen pequeñas microgrietas. Esto sucede especialmente cuando después del sexo te cuesta orinar y te esfuerzas para sacar la orina y vaciar la vejiga más rápido. No recomiendo hacerlo después del sexo, espera a poder orinar tranquilo. Síntomas: pesadez perineal, dolor, urgencia urinaria, disminución del flujo y fiebre. Por eso, en ese caso, cualquier especialista probablemente te recomendará un análisis de orina. Ya lo entendieron. El error más grande y común, por el cual vienen corriendo con los ojos bien abiertos, es cuando se hacen un análisis de sangre para el marcador tumoral PSA. Es el antígeno prostático específico. Llegan al laboratorio y preguntan: ¿qué puedo hacerme para revisar mi próstata? Me preocupa algo. Les muestran el análisis de orina y PSA, pero no advierten que el PSA no debe hacerse tras relaciones sexuales, examen rectal o inflamación. Un chavo de 35 años llega corriendo y dice: tengo el marcador tumoral 5 veces más alto, ¿qué hago? Ya leyó todo, va a una resonancia y empieza su testamento. Solo repitan el marcador tumoral en 2 o 3 semanas sin inflamación, y todo estará bien. No se hace el PSA si hay inflamación. Si hacemos un ultrasonido de próstata y luego vamos al urólogo, él decide qué hacer, porque la prostatitis es algo serio. En un caso se usan antibióticos y supositorios, en otro solo reposo sexual, y si hay retención urinaria o orina residual, a veces requiere hospitalización y tratamiento completo. La quinta causa es cuando la sangre viene de nuestro filtro principal, los riñones. Esto suele ser glomerulonefritis. Es una enfermedad desagradable que rara vez ocurre una sola vez y suele persistir. Es una condición importante que no debe ignorarse. Si la sangre en la orina la vuelve turbia, oscura o color té con leche, los urólogos la describen como agua de lavado de carne, lo que facilita identificar ese tono. O sea, normalmente no hay dolor, no hay ardor, así que entendemos de inmediato que no es un cólico, no es una piedra que está saliendo, no es cistitis, que duele orinar pero hay sangre en la orina, y la hematuria indolora, es decir, cuando hay sangre en la orina sin dolor, es una condición peligrosa. Pero en el caso de que sea un tumor, la sangre normalmente tiñe la orina de manera intensa, mientras que en la glomerulonefritis, usualmente la coloración de la orina es muy leve. Estas aguas de lavado de carne lo describen muy bien. El problema no está en la vejiga ni en la próstata, sino en el filtro glomerular, que es el sistema de filtración de la sangre en nuestro riñón. Esto no lo ven los urólogos, aunque muchos creen que atienden todas las enfermedades renales, en realidad lo ven los nefrólogos. Las causas pueden ser reacción autoinmune, contaminación bacteriana o reacción a algún medicamento. Muy a menudo, por ejemplo, lo que vimos en el COVID, podía desarrollarse una glomerulonefritis. Se necesita un análisis de orina de 24 horas y un examen de sangre para creatinina. El análisis común no es suficiente. Asegúrense de revisar la tasa de filtración glomerular, eso mostrará muy bien el estado de los riñones. Revisen el nivel de proteína, porque los riñones suelen empezar a dejar pasar proteína y ustedes la pierden. Puede bajar el nivel de proteína en la sangre y puede aparecer proteína en la orina. Hay varias pruebas inmunológicas. Es obligatorio consultar, pero no con un urólogo para no perder tiempo. Si no es problema mecánico, vean a un nefrólogo. Los urólogos solo ven la mecánica como plomeros. Por eso es importante, la nefritis glomerular es una condición que no se puede simplemente dejar pasar, esperar y pensar que todo se va a solucionar solo. Es una condición que requiere tratamiento y enfoque serio, y a veces medicamentos hormonales. Esta enfermedad suele regresar. La sexta es desagradable, pero hay que mencionarla. La causa son los tumores de vejiga, bastante silenciosos. Además, esta fuente de sangre es muy engañosa. Nadie quiere pensar en esa causa, por eso la ignoran. Cuando ven sangre en la orina, es lo último que consideran. Pero algún día, desafortunadamente, a alguien le puede pasar esto. Precisamente la hematuria indolora, es decir, sangre en la orina sin dolor, es el signo más peligroso, pero también el más temprano de un tumor en la vejiga urinaria o de un tumor, por ejemplo, en la pelvis renal o el uréter.
Pero normalmente, cuando hay sangrado del riñón, hay una característica que todos los urólogos conocen. El coágulo que pasa por el uréter muy a menudo se forma como si fuera un fideo, una pasta, un coágulo en forma de gusano. Por eso le preguntamos al paciente describa el coágulo, si él dice que sangró y que tenía coágulos y que eran como gusanos. Hay que revisar las vías urinarias superiores, ya que los riñones podrían ser la causa. A veces, tras una cistoscopía donde todo parece normal, el paciente se va, pero el tumor renal sigue presente. Si hay sangre en la orina sin dolor, se debe realizar una cistoscopía con una cámara especial. Entrar a la vejiga y examinar suele hacerse a los hombres bajo anestesia, porque nuestra uretra es más larga y incómoda, en la mujer es corta, y en la mujer se puede hacer con anestesia local casi sin dolor, pero este es el mejor método que salva vidas. Si detectamos el tumor en etapa inicial, lo quitamos junto con una pequeña parte de la vejiga y con alta probabilidad todo estará bien. Si avanza hasta la capa muscular, habrá que quitar la vejiga. Ahí suelen ocurrir más decepciones y negatividad hacia uno mismo. Aunque salvo vidas, siento eso cuando tengo que quitar la vejiga. Sí, creo una vejiga con el intestino, pero cuando alguien sale de mi consultorio sin un riñón pero sano, es otra situación. Vive plenamente. Salvé su vida, pero salió de mi consultorio sin vejiga y con una bolsa de urostomía permanente en el abdomen. Y no siento ningún golpe moral ni satisfacción. La séptima razón es el cáncer de riñón, que suele presentarse sin síntomas, salvo uno. El tumor renal muestra 3 signos clásicos. Quienes ven mis videos lo entendieron, y si alguno aparece es una señal preocupante. Y en la etapa más temprana, el único síntoma es sangre en la orina, a veces apenas visible, solo un par de gotitas tal vez, y a veces con coágulos, como ya les expliqué, en forma de gusano. Un tumor renal, si imaginamos que el puño es el riñón, o sea, la parte carnosa, digamos, del riñón, la parénquima, y existe el sistema colector, que es donde se acumula la orina, y si el tumor es de la parénquima, de la parte carnosa, en la tercera o cuarta etapa suele no haber sangrado, pero los tumores de la pelvis renal sí, por eso la discrepancia. Frecuentemente, al tratar a las personas, los médicos no observamos sangre en la orina. Esto solo sucede con tumores en la pelvis renal. Recuerden, si hay sangre en la orina sin dolor, fiebre ni urgencia y es recurrente, descarten causas, sobre todo si hay coágulos alargados del tracto urinario superior. ¿Qué hacer? Por supuesto, siempre hay que empezar con un ultrasonido porque normalmente está al alcance, es sencillo, fácil y rápido. Se requiere una tomografía computarizada con contraste, pero antes es obligatorio un análisis de sangre para verificar contraindicaciones. Si tienes la creatinina alta, una tomografía con contraste puede causar complicaciones. No tengas miedo. El cáncer de riñón en etapa temprana se trata hoy en día de forma efectiva con cirugía y casi siempre sin consecuencias para tu organismo. Sí, en algunos casos hay que quitar el riñón, pero después sigues viviendo una vida plena. Incluso con un solo riñón, cuando una persona vive con un solo riñón, prácticamente no tiene ninguna limitación. Bueno, probablemente no recomendaría practicar deportes de contacto únicos, donde físicamente puedas dañar ese riñón. Fuera de eso, en principio, no hay ninguna restricción en la alimentación, ni siquiera con el alcohol. ¿Qué se debe hacer? Si ves sangre en tu orina por la mañana, primero confirma que realmente lo sea. A veces olvidas que comiste algo ayer, como betabel o vitaminas B que tiñen la orina. Si la orina es rosada, roja o marrón oscuro, probablemente sea sangre. El segundo paso es un conjunto rápido de análisis, en efecto. El segundo paso es el diagnóstico de laboratorio, que es un análisis general de orina. Lo más sencillo que se puede hacer si realmente es sangre es que verán eritrocitos, eso se describirá. Se puede hacer un análisis de orina según Nechiporenko, un análisis general de sangre y proteína C reactiva, CRB, que indica inflamación. No sobrevalores la función renal solo con urea, ni el PSA en hombres. Si no hay inflamación aguda, el examen rectal está contraindicado antes del PSA. El paso número 3 es el cribado por ultrasonido. Siempre lo hacemos, incluso si pensamos que el problema es la vejiga, siempre hacemos todo lo relacionado con urología. Son los riñones, la vejiga y la próstata en los hombres, porque ya que vinieron, hay que hacer un cribado completo. Una enfermedad no excluye otra. Hemos visto pacientes con 3 tumores simultáneos. Tenía un problema en la vejiga, una masa en la glándula suprarrenal izquierda y otra en el riñón derecho. Por eso les pido, háganlo todo. El ultrasonido rápido e indoloro descarta la mayoría de las causas peligrosas y permite tranquilizarse al instante. Les dirán, aquí el riñón está hinchado, ahí va una piedra, y ya por lo menos, como se dice, seguirán adelante más tranquilos.
El cuarto paso es que si reaparece sangre en la orina y el diagnóstico inicial no muestra la causa, se debe hacer una evaluación más profunda. Prefiero tomografía computarizada para los riñones, la resonancia magnética es para otros casos. Esto es, si nos interesa la vejiga, la próstata y los riñones, hacemos una tomografía computarizada con contraste y obligatoriamente antes de la tomografía hacemos un análisis bioquímico para ver cómo está nuestra creatinina. La cistoscopía es la más desagradable, por eso la dejamos al final. En medicina siempre vamos de lo menos a lo más invasivo. Si sospechas cáncer de vejiga y la resonancia o ultrasonido mostraron algo o nada y no sabes el origen, en esos casos es obligatorio hacer un cultivo de orina. También ya lo revisamos juntos. ¿Entendiste en qué casos es necesario hacerlo antes de una manipulación como la cistoscopía? Es obligatorio para evitar complicaciones por infección y hay otros análisis nefrológicos. Si la orina es de color té, aquí sí recomiendo primero acudir con un nefrólogo para que él haga una evaluación individual, cuando es necesario dejar todo y salir corriendo. Cuando hay sangre con coágulos, sean normales o en forma de gusano, se debe ir al médico de inmediato y no automedicarse. También si hay cólico. Porque si se trata de una piedra pequeña, saldrá sola y todo pasará, pero si es una piedra grande de 1 centímetro que se atora en el uréter, no saldrá por sí sola. Esto puede causar pielonefritis aguda obstructiva, sobre todo si hay fiebre junto con dolor, lo que indica que ya ocurrió la infección. Si hay sangre y fiebre, vamos al médico de inmediato. Y un deterioro repentino del bienestar, especialmente si hay una caída de la presión, escalofríos, eso significa que está ocurriendo algún tipo de sangrado grave. A menudo pasa que un hombre llega y, imagínate, sangró en la noche, se levanta en la mañana y dice, no puedo orinar, pero tengo debilidad, sudoración, resulta que estuvo sangrando toda la noche. El uréter y la pelvis renal están bloqueados por coágulos, y en la vejiga hay uno de 600, 700 mililitros, y no puede orinar porque ese coágulo ya se ha coagulado y simplemente no puede salir de la vejiga. Por eso, la presencia de sangre en hombres mayores de 45 años, aunque sea una sola vez, es algo a lo que definitivamente hay que prestar atención. La hematuria indolora también es especialmente importante, también debemos ir de inmediato al médico si no sentimos ningún dolor. Sangre y orina débil pueden indicar prostatitis aguda. Puede haber fiebre o un absceso de próstata, lo que causa sangre en la orina y chorro débil. Consultemos al médico. El sexto paso es, mientras se realiza el diagnóstico, seguir las reglas básicas, es decir, no olvidarlas y no romperlas. Primero, hidratarse bien. Segundo, no consumir alcohol. Y tercero, no automedicarse con antibióticos. La hidratación es clave, sobre todo si hay sangrado. ¿Por qué es vital tomar suficiente agua? Si diluyes y disuelves los coágulos de la vejiga con más orina, todo estará bien. El gran problema es cuando bebes poco y al final lo que hay en la vejiga es principalmente sangre. Todo eso se va a coagular. Y luego, al final, te harán una cistoscopía de emergencia y lavarán los coágulos porque no lograste disolverlos. Así que no temas si ves sangre en la orina. Ahora ya tienes algoritmos, al menos acciones, y como se dice, estás armado con información. Continuemos.